¿Qué tal? Sean bienvenidos al capítulo 2 del curso de Derecho Constitucional. En esta unidad veremos los diferentes tipos y clasificaciones. Ahondaremos un poquito más en el concepto, veremos los tipos constitucionales, las clasificaciones pertinentes, así como una breve historia sobre la Constitución argentina, qué tipo de constitución es, la clasificación y los antecedentes históricos. Además aprovecharemos para ver su estructura, lo que es el preámbulo y los tipos de normas. Empecemos viendo qué es la Constitución. Un primer acercamiento podría ser el siguiente. Es la ley fundamental de la organización de un Estado. Es la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo un ordenamiento jurídico de una sociedad política. Este concepto lo desarrolló Badeni, un jurista de renombrado prestigio en la nación argentina. Bien, ahora veremos qué es la importancia. Es la norma más importante de un país. En ella se establece cómo va a estar organizado el Estado. Además, a través de una constitución, la sociedad deja en claro cuáles son sus objetivos políticos y cuál va a ser su forma de llevarlos a cabo. Vamos viendo que hay distintos tipos constitucionales. A priori, reconocemos tres. Tipo racional normativo, tipo historicista y tipo sociológico. Esto es debido a que no existe una definición unánime de lo que es constitución. Esto se debe a que la doctrina a lo largo del tiempo fue elaborando diferentes conceptos, los tipos constitucionales. El tipo racional normativo establece que la Constitución es un conjunto de normas estrictas, creadas por la razón humana, capaces de establecer un orden en la comunidad y el Estado. Se relaciona con el concepto, ya visto, de derecho constitucional formal. Recordemos que había un derecho constitucional formal y un derecho constitucional material, visto en la unidad anterior. Tipo historicista. Define a la Constitución como el producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad. No necesita ser escrita, ya que se basa en la tradición. Tipo sociológico. Se refiere a la Constitución como el régimen político actual de una sociedad, es decir, la vigencia de su constitución material. Clasificaciones. Existen diferentes clases de Constitución, que a su vez están subclasificadas. Tenemos la escrita o no escrita, es decir, codificada o dispersa, la rígida, flexible y pétrea, la originaria o derivada, y una cuarta clasificación nos remite a diferenciar entre constitución formal y constitución material, visto anteriormente. Bien, con respecto a la primera clasificación, la escrita codificada y la no escrita o dispersa, vamos a empezar por definir lo que es la escrita. La constitución escrita se da cuando las normas constitucionales se encuentran reunidas en un único texto escrito, por ejemplo, la Constitución argentina. La no escrita se basa casi totalmente en la tradición, en la costumbre y en algunas normas dispersas, por ejemplo la Constitución inglesa. Vamos a la otra clasificación, la rígida, flexible o pétrea. La constitución rígida es aquella constitución que para ser reformada necesita un procedimiento diferente al que se necesita para reformar las leyes comunes. La flexible es aquella constitución que puede ser reformada mediante el mismo procedimiento que se utiliza para reformar las leyes comunes. Y la pétrea es aquella constitución que se declara irreformable. Generalmente este concepto no es utilizado por una constitución completa, por obvias razones, sino que es para ciertos contenidos de esta, que por su importancia son irreformables, son los denominados contenidos pétreos. Luego tenemos en la tercera categoría la originaria o derivada. La originaria es aquella constitución que fue creada sin reconocer ningún ordenamiento positivo superior. Por ejemplo, la Constitución Argentina de 1853. Fue una constitución de carácter originario. La constitución derivada es aquella constitución creada de acuerdo a ciertos límites interpuestos por una constitución anterior. Por ejemplo, la Constitución Argentina de 1949. La cuarta clasificación no andaremos en el tema ya que lo vimos en la unidad anterior. En la imagen que están viendo, ven las características de la Constitución Argentina. Con respecto a los tipos constitucionales analizados anteriormente, podemos afirmar que la Constitución formal argentina es del tipo racional normativo, ya que encontramos en ella la intención de planificar el futuro a través de normas. Sin embargo, también contiene algunos caracteres de tipo historicista, porque tiene en cuenta elementos provenientes de nuestra tradición, cultura, ideología, etc. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Nuestra Constitución formal es escrita, rígida y contiene ciertos contenidos pétreos, irreformables. Entre ellos podemos mencionar la democracia como forma de Estado, el federalismo como forma de Estado,
la forma republicana de gobierno y la confesionalidad del Estado, que es el culto católico apostólico romano. Bien, vamos a analizar a continuación los diferentes antecedentes históricos de la República Argentina. Cabe aclarar que no vamos a ahondar mucho en el tema, ya que hacerlo nos correspondería a una hora o quizá más. Por lo tanto, mencionaremos simplemente los diferentes antecedentes históricos y si ustedes quieren les dejaré en la descripción del video los puntos históricos de la República Argentina con su pertinente desarrollo. Bien, en la imagen van a observar que tenemos a priori la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Estos antecedentes funcionaron como detonantes y ejemplos para la Revolución de Mayo de 1810 en nuestro país. Revolución de 1810. Mediante esta revolución, el 25 de mayo de 1810, se forma la primera Junta de Gobierno. Estatuto de 1815. A través de este estatuto, entre otras cosas, se convoca a las provincias a que envíen diputados para un congreso a realizarse en Tucumán al próximo año. El Congreso de Tucumán en 1816, en este congreso se encuentran representadas las actuales provincias argentinas, salvo Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. El 24 de marzo comienzan las deliberaciones y el 9 de julio de 1816 se aprueba la Declaración de la Independencia. Constitución de 1819. Fue jurada por todas las provincias excepto Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, ya que se encontraban alejadas del gobierno central. Esta constitución adopta la división tripartita de poderes, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El Tratado de Pilar de 1820 fue firmado entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe para que cesen las hostilidades entre ellas, luego de la batalla de Cepeda. Tratado del Cuadrilátero de 1822 fue firmado por 4 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Establecía la paz y la unión entre ellas y expresaba sus aspiraciones federales. Constitución de 1826. Fue rechazada por las provincias. Consideraban que esta constitución era contraria a la voluntad general por sus características unitarias. A partir de este momento, y hasta el Acuerdo de San Nicolás en 1852, el país estaría sin gobierno nacional. Pacto Federal de 1831, o Liga del Litoral. Fue firmado por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Mediante este instrumento, estas 4 provincias invitaban a las demás provincias a reunirse con ellas en una federación y a tratar por medio de un Congreso General Federativo de arreglar la administración general del país bajo el sistema federal. Acuerdo de San Nicolás en 1852. Este acuerdo cuenta con el apoyo de todas las provincias. A través de él se declara la plena vigencia del Pacto Federal y se lo considera ley fundamental. Además, se planifica la reunión de un Congreso General Constituyente, que tendrá el deber de dictar la Constitución Nacional. Es así como llegamos al Congreso General Constituyente de Santa Fe y la Constitución de 1853. Luego de la aprobación del Acuerdo de San Nicolás, Buenos Aires se opuso a este, alegando que lesionaba sus intereses. Por lo tanto, en este Congreso estuvieron representadas todas las provincias salvo Buenos Aires, que se había separado de la Confederación. Durante este Congreso se nombra una comisión constitucional, para que presentara un proyecto de Constitución Nacional. Una vez presentado, este proyecto fue promulgado por Urquiza en mayo de 1853, y de lo que hoy se conoce como Constitución Nacional de 1853. Esta constitución no regía en Buenos Aires, por supuesto. Pasemos ahora a la última parte de este capítulo, la estructura. Nuestra Constitución Nacional consta de un preámbulo y 129 artículos, que está dividida en 2 grandes partes. Por un lado la parte dogmática y por el otro la parte orgánica. ¿Qué es cada una? Bueno, la parte dogmática consta de 43 artículos, a través de los cuales se establece ciertos límites al accionar de los poderes públicos. Esta parte contiene, entre otras cosas, la Declaración de los Derechos Civiles, Derechos Políticos, Derechos Económicos y Derechos Sociales de los particulares. La segunda parte, la parte orgánica, consta de 86 artículos, a través de los cuales establece el comportamiento de los 3 poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta segunda parte está conformada por 2 títulos. El primero de ellos se refiere al gobierno federal y contiene 4 secciones, destinadas al poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y un último apartado que se lo dedica al Ministerio Público. El segundo título, es decir, la parte dogmática, se refiere a los gobiernos de provincia. El preámbulo. El preámbulo es la enunciación previa a toda constitución.
En él se exponen los grandes motivos, principios y fines que motivan al dictado de la Constitución. Para referirnos a la ideología y a los principios fundamentales de nuestra Constitución, debemos estudiar y analizar el preámbulo. Y dice así: los representantes del pueblo de la nación argentina. Esto significa que los que la redactaron, ordenaron y establecieron no lo hicieron por su cuenta, sino respondiendo al pueblo argentino, a quien representan. Reunidos en Congreso General Constituyente. Este congreso fue llevado a cabo en la provincia de Santa Fe. Es general porque participaron representantes de todas las provincias, con excepción de Buenos Aires, recordemos. Se lo llama constituyente porque la reunión de estos representantes en un congreso tiene como objeto fundamental sancionar la constitución del país. Recordemos que esta tiene un carácter originario. Por voluntad y elección de las provincias que la componen. La provincia que integra la nación son aquellas que tuvieron el deseo de que se llevara a cabo este congreso para poder así organizar al país a través del dictado de la Constitución. En cumplimiento de pactos preexistentes. Esto significa que los pactos que firmaron las provincias entre ellas antes de la sanción de esta Constitución son los precedentes históricos. A esto es la parte historicista que refería la Constitución. Con el objeto de constituir la Unión Nacional. Se puede decir que la Unión Nacional es el objetivo primordial, ya que a partir de la unión de todas las provincias se pueden lograr todos los demás objetivos. Afianzar la justicia. La justicia ya existía en el país, pero era necesario reafirmarla, asegurándola. Va a ejercerla dentro del ámbito del gobierno, el Poder Judicial. Consolidar la paz interior. Es otro objetivo, consecuencia de la Unión Nacional. Recordemos que en aquella época eran muy frecuentes los enfrentamientos internos y era necesario ponerle fin. Proveer la defensa común. Es darle al Estado argentino poder para defenderse de extranjeros y de los propios argentinos, ya que la defensa común está por encima de los intereses individuales. Promover el bienestar general. Este objeto consiste en buscar el bien común de la sociedad a través de métodos que permitan a cada integrante de la sociedad desarrollarse como persona. Asegurar los beneficios de la libertad. Significa lograr una libertad responsable, no abusiva en los derechos del prójimo. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esto significa que la Constitución y sus objetivos van a ser aplicados no solo para los argentinos, sino también para todo aquel que, sin serlo, quiera vivir en nuestro país, estimulando de esta forma la inmigración. Pero el extranjero debe respetar nuestras instituciones. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Se pide la protección de Dios, pero esto no significa que no haya en nuestro país libertad de cultos, libertad asegurada por el artículo 14. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Este párrafo nos indica las facultades que tenía el Congreso como soberano y representante del pueblo argentino, quedando aprobada la Constitución Nacional en esa convención o Congreso Constituyente. Con esto finaliza el capítulo 2 del curso. Me gustaría agregar un último puntito, que son los dos tipos de normas que existen en nuestra Constitución. Hay una de carácter operativa y otra de carácter programática. La operativa son aquellas normas que no necesitan ser reglamentadas por otras normas, debido a que son autosuficientes. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, del artículo 15, el derecho a la huelga, del artículo 14 bis, el derecho de profesar libremente un culto, del artículo 14, etc. Y la programática son aquellas normas que, al ser incompletas o generales, necesitan de otra norma posterior que las reglamente y las haga funcionar plenamente. Por ejemplo, la jornada limitada para los trabajadores, el artículo 14 bis, necesita una norma que establezca el límite de la jornada de trabajo. El juicio por jurados, el artículo 24, hasta que el Congreso no dicte una ley estableciéndola, no habrá juicio por jurado. Y así la lista sigue y sigue. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo video.